Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave, para los que aún no me conocen, y el día de hoy vamos a checar a un juego de arcade que se llama Lock On, que en la Fuerza Aérea esta es una expresión cuando pues tienen a el enemigo justo en el blanco, es cuando usan esa expresión. En español sería así como candado puesto, algo así por el estilo. No sé qué expresión sea la que usan en la Fuerza Aérea Mexicana. Pero bueno, este es un jueguito más de esos que no conocía. Pero al final, como siempre, para eso estamos aquí, para probar, para ver, para checar, para dar nuestra opinión sobre estos juegos de antaño, para los juegos nuevos, etc. Pero antes de eso, no olviden que el recordar es vivir, y qué mejor si es jugando. Así que vamos a ver hasta qué año nos tenemos que regresar para poder checar y obviamente juzgar a este juego. ...1991... Bien, ya estamos entonces aquí con este juego que es de aviones. Vamos a esperar nada más que no sea así como del tipo Top Gun, porque ese jueguito la verdad sí, cero. La verdad no es nada agradable ese juego. Sé que en algún momento fue popular, pero a mí en lo personal no me gustó. Ok. Definitivamente se ve bien el juego. Vamos a solamente 9 créditos. Iniciemos. Uh, ¡Qué barbaridad! Uy, yo voy a bailar las calmadas. Ah, qué barbaridad. Sí, muy pocos son los juegos esos que ya una vez que tienes un poder te lo dejan aunque te hayan eliminado. Aquí tienes un poder, te eliminan y hay que buscarlo nuevamente. Traición como siempre. Qué verdadero asco. Yo pensé que esos enemigos terrestres que están ahí, nivel de piso, ¿no metes? Pensé que eran vehículos ahí nada más estacionados, pero ni más. Y me atacaron. Como siempre por la retaguardia. Qué verdaderos traidores. Verdaderas porquerías. Inician los ataques viles y asquerosos. El espacio está muy reducido, ese para maniobrar. Y ya vi que tiene 30 ataques de misiles.
Sí me dio ese compadre, qué barbaridad. Uy, yo voy a bailar las calmadas. Puede ser. No, qué barbaridad. ¿Cómo se supone que debo de esquivar esos ataques que están por la parte trasera? No inventen. Ahora sí le dejé ir todos los cohetes porque pues, el otro compadre mejor se fue. Está bien porque uno pueda descender así a nivel de piso, porque hay otros que chocas así. Tienes que calcularle y aquí no, aquí sí tienes, si puedes descender con confianza así. No alcancé a eliminarlo. Entonces, otra vez yo voy a morir. No había ahí cómo moverme. En la parte superior estaba lleno de balas, no inventen. Bien, me acabé los misiles. No inventes. ¿Cómo crees? Después de media hora, finalmente lo eliminé. ¡Qué barbaridad! Ya cambió el... Todavía. Pero este cuate no... Los enemigos nada más llegan a fastidiar, no mueren. ¿Qué tranza? Y se fueron los primeros 9, qué barbaridad. No me meten.
como que realmente no hay mucho espacio para maniobrar, de hecho. Y es que o sea, no hay tiempo suficiente para eliminar a estos enemigos de carácter pesado. Nada más hay que... Y así que digas que no, ya vayas, al menos ese... Ese sí lo pude eliminar, realmente. Ese compadre lanza láser y toda la cosa. Hizo un movimiento salserón para darse vuelta. Una vez a llenar de créditos esta cosa porque se van rápido. Ya no tengo bombas. De todas maneras ya voy a morir. ¡Qué barbaridad!
Fíjate bien. Eso es Toño. Ese cuate de los cañonazos, qué barbaridad. ¡Ah! ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué no se voltea el compadre este? Después de 1 millón de años después, no inventes. La música de este juego no es más buena, de hecho. El juego también así como que... Me volvieron a cambiar el ataque este tipo misil. ¡Oh! ¡Oh!
No manches. Ah, ¿cómo crees? Esos misiles nada más, nada. ¡Ah!
Oh, puede ser. Ya de volada tengo solamente la mitad de la vida de este avión, no inventen. Tómala. El cuate me arrolló. Se acabaron los misiles. Oh. Ah, sí me dio. Toquecito más. Solo 2 créditos. Oh.
Bien, y entonces, ¿cuál es la gran y maravillosa historia detrás de este juego? Pues no hay historia, solamente como dato contamos con que son un par de pilotos, Eric Smith de Michigan piloteando un F-14 Tomcat y Sandy Flora, sí, como la flora y fauna de Pensilvania, piloteando un FA-18 Hornet versus toda una fuerza aérea de no sé quién y de no sé dónde. Por lo tanto, con tan poca información nos vamos a lo que es mi opinión sobre este juego, y es de esos jueguitos de los que terminas si es que puedes, obviamente si quieres, pero al final lo dejas ahí en el baúl del asquerosísimo olvido. Y es que no cuenta con final, o si cuenta con tal, no sé cuántas vueltas le tienes que dar al juego para ver el final, y siendo un jueguito de esta época, pues ya me imagino ha de ser solamente ahí una imagen sin mucho contexto para de contar. Ahora sí que date por bien servido, así que de mi parte es un reverendísimo no gracias. De lo que es también mi opinión, el espacio para poder maniobrar a lo que es el vehículo que estás piloteando es muy reducido, y este jueguito es uno más de esos donde los enemigos se abalanzan contra ti de manera muy asquerosa, de manera muy suicida, y luego aparecen unos jets que se comportan así como si estuvieran en el nado sincronizado, y obviamente eso en la realidad, o sea, nada que ver, eso no existe, eso es realmente imposible, a menos de que fueran una especie como de drones o algo así por el estilo. Ataques constantes por la retaguardia, y en algunos puntos el juego se torna un poquito como semilento, especialmente con algunos de los jefes finales de los niveles. Sí, el avión también dispara como 100 balas por segundo, pero los enemigos son de esos que requieren como de 1.000.000, así que entonces, ¿cuál es el chiste? Yo creo que lo único que es rescatable de este juego es el poder volar a nivel así de piso y no chocas contra el suelo, así que es una cosa buena versus como 15 negativas. Ajá, este juego es entonces acreedor a una sola estrella. Así es como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Game Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Si no olviden de dejarnos lo que es un retro like, del compartir nuestro contenido con gente que le guste este mismo tipo de cosas, el que se suscriban a nuestro canal si es que no les gustó tanto. También de igual manera los invito a que se suscriban. No se preocupen, en algún momento tiene que salir algún juego que sea de su agrado, algún juego que les traiga viejos recuerdos. Y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro. Y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.